Hola, ¿cómo están chicos y chicas de la Iglesia del Redentor? Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes a través de este medio para poder compartir y aprender mucho más de la palabra de Dios. Como ustedes ya saben, hemos empezado la escuela dominical del Redentor y lo hacemos con mucha alegría, lo hacemos con mucho gozo para el Señor y también para ustedes. Hemos estado empezando a trabajar con los salmos. Ustedes ya, el video anterior que les envié, hablamos un poco de los salmos. Y esta oportunidad también vamos a ver algo de un salmo muy hermoso, muy bonito, el Salmo 23. Es un salmo que a través de la historia ha bendecido a mucha gente que lo ha leído, ha sido bendecida grandemente. Dios ha actuado a través de este salmo, ha servido de consuelo, ha servido para que la gente tenga mucha confianza en Dios a través de este salmo. Es un salmo muy bonito y en esta oportunidad quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Le vamos a aprender, vamos a tomar mucha atención en este Salmo 23. Antes de todo vamos a orar para empezar la lectura de la palabra de Dios. Acompáñeme en la oración. Señor y Padre Santo, te bendecimos, te damos las gracias por este día maravilloso que nos ha dado. Queremos aprender de tu palabra en esta mañana. Háblanos tú a través de ella. Te pido tu bendición para los chicos que están escuchando, que tú los guardes, los protejas en esta circunstancia que estamos viviendo y que seas tú quien esté bendiciendo a cada uno de los hogares. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el Salmo 23 damos lectura correspondiente. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué precioso salmo, qué preciosa palabra de Dios. El salmista David aquí habla de que Jehová es su pastor. Él era pastor, de manera literal. Él cumplía una función de pastorear las ovejas que su padre le daba, ¿no? Él pastoreaba las ovejas. Entonces, él aquí habla de su oficio, de su profesión que tenía David cuando era un adolescente, era un pequeño. Él se dedicaba a pastorear las ovejas de su padre, ¿no? Y él va a contar cómo lo hacía también, cómo cuidaba las ovejas. Miren lo que tengo aquí. Y les he traído algo muy especial, ¿no? Esta es una ovejita. La tienen acá, ¿la ven? ¿Verdad? Muy bonita ovejita. Este es un animal muy precioso, es un animal muy frágil, ¿no? Estuve viendo algunas características de la oveja y es un animal muy frágil, es un animal muy tímido, es un animal muy distraído. Cuando está con su pelaje lleno, aparentemente es un animal grande, pero una vez que lo trasquilan, que le sacan todo, le cortan, le hacen su cortado de pelo, ¿no? Aparece como un animal un poco flaco, pero a la vez es un animalito muy dependiente. Él depende mucho de su pastor, ¿no? Depende mucho del pastor. Él no puede estar solo, siempre quiere estar en un rebaño, quiere estar con otros amigos de ovejas, ¿no? Es muy dependiente, siempre depende de alguien, ¿no? Es un animal muy obediente también, muy obediente, ¿no? Él solamente obedece a la voz de su pastor, ¿no? Es interesante cómo es este animalito y cómo David dice que Dios Jehová es su pastor. Y a la vez también el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice que Él también es el pastor, ¿no? Él es el pastor. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Juan 10:11 también dice Jesús: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? La comparación que hace el Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento con las ovejas, ¿no? Hace referencia a los creyentes, ¿no? Por eso Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces este animalito tiene una característica muy interesante, que reconoce la voz de su pastor. Él no obedece a cualquier pastor.
solamente conoce la voz de su pastor. Por eso que el Señor Jesucristo también hace una comparación, ¿no?, de los creyentes, que Él es el buen pastor, ¿no? Y acá en el Salmo también Jehová Dios dice, ¿no? David dice que Jehová es su pastor. Entonces vamos a ir analizando cada uno de los textos y vamos a ver qué nos quiere decir Dios y qué es lo que David también puede expresar a través de este salmo, ¿no? Dice: Jehová es mi pastor, ¿no? Acá está: Jehová es mi pastor, ¿no? Bien claro dice allí. Vamos a analizar un poco, y cuando dice Jehová es mi pastor, esa palabrita que dice mi, ¿no? David dice que Jehová es mi pastor. Está hablando de una relación que tiene David con Dios, ¿no? Es una relación que tiene muy especial, ¿no? En la cual también el Padre tiene una relación con sus hijos. Dios tiene una relación con nosotros como hijos de Dios, ¿no? Jehová es mi pastor. Una relación personal, ¿no? Una relación personal. Es mí, no es Jehová es pastor de todo, no, es mí. Él está hablando. Así como nosotros tenemos que tener una relación con Jehová Dios, con Jesús, ¿no? Igualmente David tenía una relación con Dios, con Jehová. Él lo consideraba su pastor, ¿no? Porque tenía una relación muy íntima con él, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Nada me faltará. David decía que Jehová era su pastor y nada le faltará, que él iba a proveer provisión, ¿no? Él iba a proveer sus necesidades, ¿no? Igual que el pastor, cuando lleva las ovejas, él provee las necesidades de las ovejitas, el pastor. Él decía: él me va a proveer, nada me faltará porque Jehová es mi pastor. Es muy interesante, ¿no? Vemos a Dios proveedor. Dios nos provee nuestras necesidades. Lógicamente nosotros tenemos que pedirle y Él nos proveerá según la voluntad de Él. Él tampoco, todo lo que nosotros queramos, Él no nos va a dar, ¿no? Él sabe lo que necesitamos y sabe lo que nos tiene que dar. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta. Pero Jehová es mi pastor y Él me va a proveer. Nada me faltará, dice, ¿no? En el verso 2 también dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si ustedes han visto en las películas cómo el pastor lleva, ¿no?, su redil de ovejas, ¿no? Y los lleva a un lugar de descanso, ¿no? Donde estos animalitos pueden descansar, ¿no? Entonces dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿no? El Señor me hará descansar. También dice que Él nos va a hacer descansar. En Mateo 11:28 dice, ¿no? Mateo 11:28 dice que Él nos hará descansar, ¿no? Él nos hará descansar. Venid a mí los que estéis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar, dice el Señor Jesús, ¿no? Venid a mí, que yo os haré descansar. Entonces Jehová nos hará descansar. Él nos dará el reposo, nos llevará a lugares de pastos, ¿no?, delicados, pastos frescos, verdes, ¿no? Nos va a dar un buen alimento, ¿no? Un buen alimento espiritual, que sabemos que ese alimento espiritual lo encontramos en su palabra, ¿no? Primero nos va a proveer, lógicamente, de un alimento físico y también de un alimento espiritual, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no? Agua de reposo me pastoreará. Después dice en el verso 3, confortará mi alma, dice, ¿no? Confortar mi alma. Confortar, he buscado la palabra en el diccionario y dice: dar fuerza a una persona que se ha cansado o se ha debilitado mucho, ¿no? Aquellos que están cansados y trabajados, como dije en antes, ¿no? Venid a mí, dice Jesús, ¿no? Es la palabra confortar. Él nos ayudará, Él nos dará fuerza, nos levantará si estamos desanimados, si estamos caídos. Él nos va a levantar, Él nos va a dar las fuerzas, Él nos va a confortar, dice, va a confortar mi alma. También dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me va a guiar, ¿no? Él me va a guiar, ¿no? El buen pastor me va a guiar, me guiará por sendas
de justicia, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, el pastor cuando va con su redil de ovejas, todos, el pastor va adelante y todas las manadas de ovejas van atrás, ¿no? Siguen a su pastor porque reconocen su voz, porque él los va a llevar a lugares de delicados pastos para que los hará descansar, él los va a guiar por un buen camino, ¿no? Porque el pastor va adelante, el buen pastor. Entonces él lo va a guiar. Pero a pesar de eso, cuando el animalito va con su pastor, va a pasar lugares, va a ir lugares donde va a encontrar de repente espinas, va a encontrar piedras, va a encontrar huecos, de repente una ovejita se cae, ¿no? Entonces, no todo el camino es liso, es limpio, va siempre a encontrar dificultades en el camino. Por eso que dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Me infundirán aliento. Todos los caminos no son fáciles, ¿no? Tenemos que entender, chicos y chicas, que la vida no es fácil. Va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, va a haber dificultades, ¿no? Así como las ovejitas, algunas ovejitas en el camino se caían en un hueco, se encontraban los espinos, se incrustaban ahí, y el animalito por sí solo no podía, estaba atrapado. Tenía que venir el pastor, tenía que venir a levantarlo, a curarlo, sus heridas, de repente se había golpeado, ¿no? Entonces el animalito por sí solo no se podía liberar de algún tipo de trampa que había en el camino, de algún hoyo, se caía. El pastor tenía que ayudarlo, ¿no? Tenía que ayudarlo. Por eso dice, aunque ande en valles de sombra, va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber problemas como la que estamos pasando hoy en día, pero a pesar de eso, el buen pastor que es Jehová va a estar siempre atento, como dije en el Salmo 27, atento a nuestras dificultades, a nuestros problemas. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice que la vara del pastor era como un palo, ¿no? Como una caña, un palo. Que él, y es interesante cómo él, cuando una ovejita se quería salir del redil, el pastor le daba un golpecito y hacía que se regrese a la ovejita, ¿no? Atamos a la ovejita, se quería desviarse del camino y el pastor la arriaba para que nuevamente tome el verdadero camino, porque algunos se desviaba. Él siempre tiene que estar atento para poder arrearlas al redil, para que no se desvíe del camino, ¿no? Entonces con su vara él lo arriaba, ¿no? Lo alineaba, mejor dicho, ¿no? Entonces esa era la función del pastor, ¿no? Para que nadie se le escape. El callado también era era como una caña larga, que eso, y tenía como un gancho, ¿no? Era de metal, imagino, era como un ganchito que también cuando se caía la ovejita, el pastor lo levantaba, le ayudaba, o también lo utilizaba para defenderse de los animales que querían a comer a las ovejas, de algún enemigo por ahí. Entonces o también el pastor se apoyaba con su callado, ¿no? Más o menos eran objetos que él utilizaba. Es interesante eso, como el pastor tenía mucho cuidado de sus ovejas, ¿no? Así es Jehová, así es Dios con nosotros, así es Dios con nosotros. El verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿no? Mi copa está rebosando. Entonces, él dice que nos aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El Señor siempre nos va a dar el gozo, ¿no? El gozo. Él nos va a proveer, siempre nos va a alimentar tanto físicamente como espiritualmente, y nosotros vamos a estar satisfechos, vamos a estar llenos de gozos, ¿no? A pesar de dificultades, de problemas, el Señor nos va a dar un gozo que Él solamente lo puede dar, ¿no? El gozo de Dios, el gozo que nos puede dar, ¿no? En la promesa. Y en el verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiará todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Qué lindo es habitar en la presencia de Jehová, dice, ¿no? Entre los hermanos, juntos, ¿no? Me hace recordar las reuniones, lógicamente, que teníamos en la iglesia. Qué bonito es estar con los hermanos juntos y estar en la presencia, alabando, adorando a Dios, ¿no? Pero también nos dice que nos estaremos con Él para siempre. Nos habla de la eternidad, ¿no? Es una promesa que nos está dando de la eternidad, donde vamos a estar para toda la eternidad viviendo con Él todo el tiempo. Esa es nuestra esperanza como creyentes en el Señor. Vamos a estar con Él para siempre. La presencia de Él basta y sobra para todos, ¿no? Para los que vamos a estar algún día con Él.
¿no? Pero qué bonito es habitar también en su presencia, ¿no? Buscándola a través de su palabra, en su presencia. En algún momento vamos a nuevamente estar juntos en la iglesia, reunidos todos juntos ahí alabando a Dios, aprendiendo de su palabra, ¿no? Entonces nos habla de eso también. Es muy interesante esta parte, ¿no? Entonces, chicos, hay que aprender, chicos, para poder ir concluyendo el video. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? Hay que aprender a buscarle a Él a través de su palabra, ¿no? Hay que saber escuchar su voz. Al igual que conocemos la voz de nuestros padres terrenales, también debemos saber escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Hay que ser como la ovejita, ¿no? Acá está, obediente, ¿no? No escuchar otras voces que nos confunden, ¿no? Es necesario buscar a Dios a través de su palabra. La única palabra que nos da está acá en la Biblia, es palabra viva y eficaz de Dios. Entonces hay que aprender a conocer a nuestro Dios a través de su palabra, ¿no? Igual, así, escuchemos los consejos primeramente de Dios y después también de nuestro Padre. Hay que ser obediente, ¿no? La ovejita es un animal muy obediente y muy sensible, ¿no? Hay que ser muy sensible para poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces Jehová Dios es nuestro pastor. Hay que aprender eso, hay que tener en cuenta que Él siempre va a estar con nosotros, Él nos va a proveer, Él nos va a dar gozo, nos va a dar descanso, nos va a confortar, nos va a sanar, ¿no? Y cuando estemos en dificultad, así como la ovejita caía en los hoyos y el pastor venía y le curaba, ¿no? Entonces, eso Dios va a hacer con nosotros. Hay que ser muy sensibles a su palabra, hay que buscarle a Él a través de su palabra, hay que escuchar su voz, hay que reconocer la voz de Dios. Así como David buscaba a Dios a través de su palabra. Muy bien, espero que el Señor obre en ustedes, el Señor obre a través de su palabra. Antes de terminar, antes de olvidarme también, quisiera mandar un saludo para todos los niños por el Día del Niño, ¿no? Este mes es el Día del Niño. Un saludo para todos, que Dios los bendiga, los guarde y recordemos, chicos y chicas, Jehová es mi buen pastor. Muchas gracias, hasta la otra oportunidad.